Bien. Bien. Buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Quiero comenzar hoy exigiendo desde el Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña la dimisión inmediata de la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, porque ha demostrado una completa incapacidad para realizar sus funciones como consejera, por mentir a este y a otros grupos de esta Cámara en sede parlamentaria y por la dejadez en funciones que demuestra escondiéndose en vez de comparecer de inmediato en este Parlamento como es su deber. Miren, en Vox llevamos muchos meses siendo una voz que grita en el desierto, advirtiendo que la dgaia, lejos de su propósito de guardia y custodia y tutela de menores desamparados, se ha convertido en una auténtica cueva de ladrones. Fuimos los primeros de esta Cámara en exigir explicaciones y solicitar comparecencias tanto de la consejera como de los exconsejeros de Derechos Sociales, el señor Campuzano y la señora Cervera, del secretario general de Derechos Sociales, de toda la cúpula de la dgaia y de todas las fundaciones que había señalado tanto la Sindicatura de Cuentas como Antifraude, que habían sido beneficiarias de subvenciones a dedo. Ante esto, como pueden ver en la Comisión de Derechos Sociales del 4 de diciembre, Esquerra Republicana, Junts, los Comunes, el Partido Socialista y la CUP cerraron filas para que no se removiese la podredumbre que cubría la dgaia y votaron en contra porque, conocedores de lo que había, no les interesaba que nadie diese explicaciones. Incluso la diputada de Esquerra Republicana y la socialista intentaron silenciarnos en aquella comisión. Denunciamos la inacción ante las puertas giratorias y los contratos millonarios a dedo mientras Esquerra Republicana estaba al cargo y los socialistas, como aliados, lo taparon. Denunciamos cómo las fundaciones de sus amigos hacían negocio con el dinero público que iba destinado a la protección de menores, construyendo auténticos imperios inmobiliarios, alquilando esos pisos a la Generalidad, muy por encima del precio de mercado, mientras al resto de los catalanes se les limitaba el precio del alquiler y los socialistas siguieron encubriendo. También denunciamos que las fundaciones, en connivencia con la propia dgaia, ocultaban información relevante para que los menores extutelados siguieran cobrando fraudulentamente dinero público. ¿Y qué hacía Martínez Bravo? ¿El Gobierno o el Partido Socialista en bloque? Taparlo. Y así hemos continuado alzando la voz durante meses. Pero es que además, cuando a principios del mes pasado, no sé si recordarán, del mes de abril, conocimos la destitución de toda la cúpula de la dgaia, Vox preguntó oralmente en el Pleno a la consejera las razones de fondo que habían llevado a esa destitución. Pues bien, haciendo gala de un cinismo que no se merecen los catalanes y que a raíz de los últimos escándalos podríamos incluso de tildar de criminal, Martínez Bravo mintió. Mintió porque nos dijo que se debían a cuestiones de pura intendencia. Mintió porque nos dijo que habían estado haciendo un trabajo excelente y que simplemente, pues querían dar un nuevo enfoque a la dirección. Mintió porque ocultó de manera consciente y vergonzosa los escándalos que hoy ya conoce todo Cataluña y toda España. Nosotros desconocíamos en aquel momento las motivaciones reales. Lo que sí sabíamos es que estaba mintiendo y así se lo dijimos en el Pleno. Es indignante que tengan la poca vergüenza de ser capaces de presentarse ahora como víctimas de un desastre heredado cuando el Partido Socialista ha sido cómplice de absolutamente todo. Y como colofón a todo este desastre, tras meses de denuncias de Vox en solitario, tras el señalamiento de la Sindicatura de Cuentas y de Antifraude, ahora deciden actuar. Ahora, cuando les explota todo este escándalo en las manos, ahora es cuando la prensa
La prensa se hace eco de esta niña de 12 años, violada y prostituida. Una niña que se encontraba bajo guardia y custodia de la Administración, una menor a la que se dejó marchar con apenas 15 años con un hombre desconocido de 25. Una menor y las que saldrán después de esta denuncia. Ahora es cuando anuncian que van a actuar. Anuncian que 2 grupos de expertos reestructurarán la Dgaia. ¿Qué expertos? Dígannos los nombres. Nosotros ya lo hemos preguntado. Anuncian también una comisión de investigación después de encubrir todas estas irregularidades e intentar silenciar a Vox. Y miren, resulta que nada de lo que hacen o anuncian es creíble. Absolutamente nada. Por nuestra parte, desde Vox emprenderemos todas las acciones legales que la situación requiera, absolutamente todas. Los llevaremos a los juzgados las veces que haga falta y con los temas que creamos conveniente. Que sea la Fiscalía la que investigue y los jueces los que dictaminen. Vox no va a dejarlo pasar. No lo dejamos pasar en noviembre, cuando Esquerra Republicana, Junts, los Comunes y el Partido Socialista lo tapaban e intentaban silenciarnos, y no lo vamos a dejar pasar ahora. Que los catalanes lo tengan muy claro. En otro orden de cosas, y atendiendo al pleno de esta semana, presentaremos nuestra moción sobre el modelo de cooperación al desarrollo. Bueno, como pueden comprobar, el modelo actual es un completo fracaso en su objetivo de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los países receptores. Cada año se invierten 86 millones de euros que no se destinan ni a hospitales, ni a reducir listas de espera, ni a ayudar a las personas a pagar, por ejemplo, el alquiler, sino a fomentar la ideología de género, el feminismo radical, la inmigración ilegal y el apocalipsis climático en terceros países. Y a la hora de la verdad, es dinero que se manda fuera con la excusa de una justicia global, pero que finalmente va a financiar proyectos sin impacto, ONGs ideologizadas y, en algunos casos, financiar incluso redes radicales islamistas o mafias de tráfico de personas. Pediremos la derogación de la Ley de Cooperación al Desarrollo y redirigir todo este presupuesto destinado a fines reales para cubrir las necesidades del pueblo de Cataluña, priorizando especialmente la construcción de vivienda social, la rehabilitación del actual parque de vivienda, el acceso a la vivienda digna para los jóvenes y familias o personas vulnerables. Por otra parte, en la interpelación, esta vez versará sobre el Pacto Nacional de la Lengua. Como bien saben, no es nada nuevo, pero sí que es nuevo que se haya escenificado con una firma de socialistas comunes, Esquerra Republicana y algunos sindicatos. Y por último, siguiendo con nuestra campaña permanente de barrios seguros, volveremos a hablar de la delincuencia y de la inmigración. Esta semana un hombre de origen magrebí agredió a un agente de policía en Tarrasa y destrozó su vehículo policial con una botella de vidrio. Es el mismo individuo que fue arrestado en abril por una pelea campal en la que rompió una pierna también a un agente de policía. En fin, como ven, en Cataluña sale muy barato agredir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como vemos día sí, día también, pese al mantra repetido hasta la saciedad por el señor Illa, aquí en Cataluña quien la fa no la paga. Por otra parte, Badalona sigue siendo un epicentro de inseguridad y continuamente imposibilita la vida diaria de los vecinos. Esta semana hemos tenido que ver una pelea entre personas de origen extranjero en la Plaza Antonio Machado, donde hace unas semanas ya hubo otra pelea con violencia extrema que acabó con machetazos. Este es el día a día que viven muchos vecinos en nuestros barrios, en nuestros municipios, consecuencia de la inmigración ilegal, masiva y descontrolada. Y nosotros no vamos a parar de denunciarlo como llevamos haciéndolo desde antes de entrar en este Parlamento. Los catalanes deben saber que somos los que estamos a su lado. Gracias y resto a la espera por si tienen alguna pregunta o consideración.
Hola, bon dia. A mi m'agradaria si em podria concretar, quan ha parlat d'accions legals, a què es refereixen i si es refereixen també a la consellera. I d'altra banda, que hem sabut que el PSC portarà a la Comissió d'Estatut del Diputat, a través de la mesa, una intervenció del portaveu de Vox al Parlament, de Joan Garriga, en què criticava el finançament il·legal del PSOE, el suposat finançament il·legal del PSOE. No sé quina valoració en fa. Bien, de entrada, nosotros cuando nos referimos a actuaciones legales, la están estudiando obviamente, hay muchísima cosa, no es un tema, son 154 contratos que señaló la Sindicatura de Cuentas, y muchos de ellos están abiertos en antifraude. Así que no es un tema solo, son muchísimos temas y, por supuesto, como bien saben y como bien nos conocen, iremos con toda la batería legal que podamos para esclarecer este tema y para señalar a los culpables y, sobre todo, a los responsables, que son los que deben pagar por todo lo que están haciendo y por todo este desvío de capital que Antifraude ha señalado que había. Por el tema de Juan Garriga, la verdad es que tengo poco que decir. Ya saben ustedes que somos víctimas de una caza de brujas, da exactamente igual lo que hagamos, lo que digamos o por donde vayamos. Los grupos del Gobierno y el resto de los grupos de esta Cámara tienen miedo al avance de Vox, tienen miedo de que convenzcamos, tienen miedo de que los catalanes estén con nosotros y tienen miedo porque saben que vamos a acabar gobernando, y están poniendo zancadillas y palos en las ruedas como lo han hecho siempre. Nada nuevo bajo el sol, lo esperamos y esperaremos, por supuesto, que sigan así, porque eso significa que vamos por muy buen camino. Sí, buen día, buenos días, portaveu. Yo quería preguntarle, porque esta tarde en el Congreso llevan una proposición de ley para prohibir el comercio de armas a Israel, embargarlo. No sé cuál es el posicionamiento de Vox. Gracias. Pues la verdad es que el posicionamiento de Vox lo dirá la portavoz de Vox durante la rueda de prensa. Nosotros aquí venimos a hablar de Cataluña y poco tenemos que decir sobre el comercio de armas con Israel, la verdad. ¿Algo más? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.